Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a diseñar esta blusa sugerida por uno de ustedes desde mis redes. Es una prenda fresca, juvenil y muy actual. Tiene varios puntos de diseño, pero lo que llama la atención es el cruce de drapeados que tiene a un lado de la delantera y es la simplificación de los falsos nudos o enlazado de drapeados. Analicemos la prenda en sí. Se trata de un cuello halter, ¿sí? Vemos que tiene un cuello tipo egipcio que corona este drapeado de la parte superior de la blusa, dejando a la vista los hombros. Parte de la capacidad de busto se ha ido a este pliegue y el resto se ha ido a la transformación del drapeado del lateral. Además vemos que tiene una costura en la cintura y se genera un peplum de cruce, o sea, se divide el peplum en dos partes, lo podemos ver en esta zona. Y en la parte posterior tenemos la abertura para pasar la cabeza con unos botoncitos y resolvieron el ajuste con un elástico. En un acercamiento puedo ver que aquí hay un corte, ¿sí? Hay una costura. Esto es en función justamente de generar el efecto. Necesitamos cortar en algún lado, separar el patrón. Y a pesar de que no es exactamente igual que los patrones de drapeado entrelazado, el concepto es el mismo. O sea, tengo 4 piezas. La parte mayor de la delantera, el lateral de la delantera, una parte del peplum izquierdo y otra parte del peplum derecho. Siempre tenemos que tener 4 partes para hacer este tipo de entrelazado, inevitablemente. Vemos que en la unión de la blusa, en la costura, están conectados los pliegues, que son simples tablas, ¿sí?, hacia arriba. Pero llama la atención que el peplum de la derecha como que se incrusta en la costura, ¿sí? Ahí está la clave, digamos, la trampa, donde uno piensa que tenemos el enlazado, pero en realidad aquí simplemente hay una costura. En esta otra imagen podemos ver que el peplum de la izquierda se dirige hacia el centro, ¿sí?, por debajo de la inclusión del peplum derecho. También vemos pliegues. Este diseño nos da la posibilidad de aprender varios puntos de trazo. Uno, el tema del cuello halter con drapeado. Otro, la posición del drapeado hacia un lateral, utilizando la capacidad de busto y también a ajustar y aplomar las sisas de este tipo de escote. Pero además nos da la oportunidad de aprender a hacer el armado y el ensamble de un peplum cruzado y además creando el drapeado. Vean el video hasta el final para no perder ningún detalle. Pueden dejar en los comentarios su opinión acerca de este modelo y sus dudas. Ahora sí comencemos la lección, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Comencemos con el trazado. Siempre partimos desde las plantillas del básico y en este caso hasta el largo de la cadera. En este caso voy a utilizar la delantera desplegada porque el patrón es asimétrico, pero en un trazo inicial voy a dibujar mi blusa tipo corte halter totalmente simétrica. Entonces, primero voy a definir el formato copiando el básico en un nuevo corte de papel, que en este caso está representado por el color amarillo, tal cual como lo vemos aquí. O sea, voy a respetar la pinza de busto, la sisa, hombro, escote. Voy a marcar la cintura desde el lateral, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. Una vez que tengo definido el patrón básico en esta copia, voy a dibujar el escote halter trazando una curva desde el inicio del hombro a un lado del escote base
hasta la sisa. Ahora sí tengo que replicar el patrón, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es doblar el papel a la mitad, recortar por todo el perímetro y al desplegar van a tener el patrón completo como lo vemos aquí. Trazaremos la parte posterior tomando de referencia los mismos principios para el diseño de la halter que acabamos de transformar, ¿sí? Muy simple, pero en este caso voy a desestimar el entalle porque en la parte posterior se resuelve con un elástico, ¿sí?, en la cintura. En la delantera voy a trazar dos líneas auxiliares desde los vértices de la pinza de busto hacia el escote y luego desde la pinza de busto de la izquierda voy a trazar una línea auxiliar hacia el bajo para generar el recorte en el lateral. Ahora voy a trazar líneas auxiliares desde la sisa hasta el vértice de la pinza de busto para crear el futuro ajuste. De esta forma entonces las sisas no se van a desbocar y además ese defecto lo voy a utilizar como recurso en el drapeado del escote. Voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a superponer en cada sisa aproximadamente 1 centímetro, trasladando esa corrección al escote halter. En la sección lateral, por debajo de la pinza de busto, voy a trazar una línea auxiliar a la altura de la cintura y cortar por esta línea seccionando esa parte en dos. Voy a tomar las dos piezas superiores que componen la sisa y parte del escote y voy a girarlas cerrando solamente la mitad de la pinza de busto. Ahora voy a tomar la sección inferior del lateral y voy a cerrar el resto de la pinza de busto trasladándola al entalle. Aquí estoy haciendo una réplica del peplum izquierdo para transformarlo y lograr que el filo del cruce traspase el centro del patrón y esto luego irá por debajo del peplum derecho. Una vez que tengo configurado el peplum junto con la parte superior del lateral de la blusa, he generado entonces el recorte y ahora voy a trazar una línea auxiliar desde la cintura hasta el bajo para incluir en la parte superior del peplum el espacio para los futuros pliegues en la cintura. La parte superior que componen las tres piezas corregidas con el ajuste y la pinza trasladada, la voy a pasar en limpio y ahora sí voy a transformarla para crear el espacio que necesito para los pliegues que el modelo presenta. Vamos a diseñar el futuro drapeado. Voy a trazar dos líneas auxiliares que crucen el patrón a 5 centímetros de la cintura y luego voy a cortar por estas líneas separándolas entre sí manteniendo el lateral unido para generar entonces el espacio del pliegue. Para los futuros pliegues del lado opuesto también voy a trazar dos líneas auxiliares desde el vértice de la pinza de busto hacia el filo donde está la pinza de entalle a 5 centímetros de la cintura, como vemos en el dibujo. Voy a trazar una línea auxiliar que divida el patrón desde la cintura hacia abajo para crear el futuro peplum del lado derecho. Pero también voy a hacer una transformación al peplum, como vemos, en la parte de la cintura es como que se incrusta, entonces voy a darle una elevación extra para que tengamos ese espacio en donde nuestro peplum se eleva y se conecta en donde está el drapeado. Aproximadamente le voy a dar los 5 centímetros que tomé para las líneas auxiliares. Una vez que yo recorto los patrones, se verían de esta forma, ¿sí? Voy a apartar la parte inferior del peplum, lo voy a dejar aquí a un lado y voy a hacer una transformación para crear el espacio de los pliegues que tiene este peplum. Voy a trazar dos líneas auxiliares dirigidas hacia la cintura, inclinadas como la vemos aquí. Voy a cortar por estas líneas y voy a separar en la parte superior, ¿sí?,
Cuanto más separe, por supuesto, más pliegues voy a crear. Ahora pasamos a la transformación de la parte superior de la blusa. Y de la misma manera que hice con el lado izquierdo, voy a girar la sección de la sisa solamente la mitad de la pinza de busto. Luego voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a separarlas de esta manera. Pero esto no es suficiente, así que voy a determinar, tomando las dos piezas que ahora vemos en color verde, colocando el punto ancla en la sisa, y voy a abrir un poco más sin modificar la capacidad de busto. O sea, estoy ampliando la capacidad de busto hacia los pliegues, ¿sí? Ajusto aquí, y entonces voy a acomodar los futuros pliegues que luego estarán en la unión de la costura con el lateral de esta manera. Voy a pasar en limpio los patrones transformados, cada una de las secciones, y voy a identificarlas, porque antes de cortar en la tela real, este patrón se tiene que probar, recuerden, en una prueba de ensayo para verificar si el concepto del trazo era el correcto, era lo que estaba buscando, y si los cálculos dados para cada una de las medidas eran las indicadas. Entonces, una vez que paso todo en limpio, estoy lista para hacer la toal. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Lo que resta hacer es el trazado del cuello. Para esto vamos a utilizar las medidas de nuestro escote básico, ¿sí? Recordemos que luego de hacer el drapeado vamos a tener la medida real que tiene el escote. Voy a tomar como nomenclatura la letra A para el escote delantero y la letra B para el escote trasero, pero atención, como trazamos nuestra delantera desplegada, A va a medir el doble de la medida real para el trazo del cuello, porque yo estoy haciendo la mitad del cuello. Por lo tanto, para dibujar el rectángulo base de nuestro cuello, voy a tomar la mitad de la medida de A más la medida de B real más 3 centímetros para el cruce que tiene aquí los botoncitos, ¿sí? Si ustedes no le ponen cruce, si esto termina con un ojalillo externo, entonces estos 3 centímetros no los van a poner. De alto para este rectángulo voy a darle 6 centímetros. Observen cómo está dibujado nuestro cuello. Voy a trazar una línea auxiliar en el alto de este rectángulo base. Voy a ubicar la parte frontal, o sea, la delantera del cuello, donde estaría el doblez, en la base del rectángulo. Y en la parte superior del rectángulo, a partir de la línea auxiliar, voy a ubicar luego la parte posterior, donde iría el cruce. O sea, mi tirilla de cuello va a tener 3 centímetros de ancho, pero está ubicado en contraposición la delantera con la espalda. Esto es para que adquiera una forma suavemente curva. Y luego voy a hacer una entrada de aproximadamente 2 centímetros. Esto lo tienen que verificar con sus medidas, ¿sí? Porque esta es la medida para el cuello del patrón que yo estoy trazando. Si por algún motivo esto quedara demasiado desbocado, lo que pueden hacer es cortes, ¿sí? Y superponer las piezas. De esta forma trazo líneas auxiliares de corte, voy a cortar en la parte superior donde quiero ajustar y voy a mantener la línea inferior que va cosida a la blusa en su posición real, ¿sí? Sin modificar. Entonces, colocando el punto ancla en la base, voy a superponer milímetros, ¿sí? Hasta obtener un cuello un poco más ajustado, ¿sí? Esto lo puedo hacer en todas las piezas de corte. Observen que a medida que yo voy acortando el recorrido, observen que la curva se intensifica y se levanta, ¿sí? Generando aún más el efecto más tridimensional al crear una curva. Esto por supuesto lo tienen que verificar
en la prueba. Y esto es apto para todos los cuellos tipo Mao o cuellos de tirilla. Les voy a dejar el esquema de esta forma para que recuerden que se puede modificar, pero lo voy a mantener en el trazo original. Bien, hemos terminado el proceso del trazado de esta blusa y en esta zona tenemos los patrones terminados. Las 4 piezas centrales son la delantera que se intercalan en la creación del drapeado y a cada lado podemos ver la parte posterior, cada una de las mitades, que se coserán entre sí dejando un espacio, una abertura para que pase la cabeza, ¿sí? Y donde tendrá luego el cruce del cuello. Y recordamos que en la cintura se va a colocar un elástico. En la parte superior podemos ver las 2 piezas que componen la tirilla del cuello. Ahora vamos a pasar a la demostración en una ilustración de cómo se arma esta prenda. Aquí tengo una serie de ilustraciones que representan lo que sería el armado de nuestra blusa. Siempre les recuerdo que todo tipo de drapeado, sobre todo el drapeado que va suelto, no necesariamente se crea con un patrón de trazo técnico. Perfectamente podemos llevar al mismo resultado a partir de modelado sobre un maniquí o sobre el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, hay posibilidades que yo pueda llegar a la misma conclusión, pero partiendo desde otro punto de interpretación. En este caso, yo para generar el patrón, primero comencé con el modelado, ¿sí? Modelé la prenda en mi mini maniquí, este es el resultado y luego lo convertí en un esquema. Ustedes perfectamente pueden hacer lo mismo, o sea, aún teniendo el patrón creado y transformado sobre el maniquí, podrían hacer modificaciones hasta lograr un efecto diferente o adaptarlo a el gusto de cada uno, ¿sí? Así que comencemos con la muestra de cómo se prepara. Vamos a ir paso por paso. He considerado que el color amarillo es el derecho de la prenda y el color verde va a ser el revés, para que comprendamos mejor el proceso. Primero vamos a comenzar sujetando con un hilván el pliegue que va en la parte del cuello. Lo voy a sujetar y lo voy a dejar en suspenso para el resto del armado, ¿sí? Luego voy a tomar la sección que creé específicamente para estos pliegues. Si voy a sujetarlo con alfileres o con un hilván, preferentemente, siempre trabajen con hilván, es mucho mejor. Tanto en el centro de la delantera como el recorte, en ambos casos, teóricamente deberían medir aproximadamente lo mismo. Esto no es una regla fija, esto es a gusto. Una vez que armamos los drapeados, voy a coser la parte inferior del faldón a cada una de sus respectivas delanteras, ¿sí? En este caso simplemente lo voy a coser y lo dejo en suspenso. Pero recuerden que el faldón izquierdo tengo que hacer los pequeños pliegues que tienen que quedar sujetos aquí, ¿sí? No deben quedar sueltos. Debo hacer el trabajo de la transformación y el armado con estos pliegues ya definidos. Luego voy a tomar el extremo inferior de el faldón derecho y lo voy a llevar hacia la parte superior, revelando, como vemos aquí, la costura, ¿sí? Tengo que dejar a la vista la costura de unión que hicimos con el cuerpo. Observen. Aquí empieza el primer paso para generar el efecto de los pliegues y del montaje que hace el drapeado al incluirse en la costura. Vean que yo he creado un pliegue hacia arriba, ¿sí? O sea, tomé esta parte que es la saliente de nuestro faldón y lo bajé creando un doblez. Este es el primer paso y se los voy a mostrar un poco más claro aquí. Esto es como si ustedes estuvieran trabajando una tabla encontrada, ¿sí? Observen esta pieza que está doblada de esa forma. Si yo lo pongo de frente, esto es una tabla encontrada que hacemos normalmente en las faldas. O sea,
tenemos una base que se divide a la mitad y cada uno de los pliegues debe unirse en el centro y generamos la tabla. En este caso vamos a trabajar con la pieza en horizontal y vamos a hacer un primer movimiento que es un pliegue llevándolo hacia arriba, que es exactamente lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Llevo un primer pliegue hacia arriba, como lo vemos aquí. Y luego doblando, imaginemos que esta es la pieza del faldón. Una vez más doblando voy a quebrar la parte superior como lo vemos aquí. O sea, este doblez va a estar encontrado, se va a enfrentar con el primero. En el siguiente paso lo que debo hacer es tomar el otro filo, ¿sí? O sea, el resto de la tela que quedaba hacia arriba, la vuelvo a plegar pero de forma invertida, enfrentando los pliegues y se superpone. Observen que a diferencia de una tabla encontrada, no se tocan en el centro, sino que el segundo pliegue se superpone y cubre el primero, ¿ven? Aquí lo vemos que está superpuesto. Y para que lo comprendamos mejor, lo voy a mostrar aquí en este ejemplo más esquemático. Traigo el pliegue y lo superpongo como se ve aquí. Esto podría ser una tabla encontrada, pero en realidad un pliegue tapa el otro. Para identificar estos dobleces, el borde superior, esto que vemos aquí, ¿sí?, es el cruce, que luego va a estar ubicado aquí. Esta parte es la base o el bajo donde estaría el dobladillo. Y esta parte donde estoy tocando aquí, luego es el lateral. En este ejemplo, esta parte que estoy tocando en este momento es el cruce. Y la parte inferior, ¿sí?, esta parte es lo que sería el lateral. Luego esto cae, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo un rectángulo que la forma que tiene el faldón. Tengo que tratar que este pliegue quede superpuesto y no muy alto, ¿sí? O sea, no ir demasiado arriba de la cintura. Debo mantenerme cerca de la cintura. Y es importante que este filo quede hacia arriba, siempre expuesto hacia nosotros. No debe quedar bajo ningún concepto doblado hacia el otro lado, porque entonces no tenemos el efecto que esperamos. A continuación, una vez que sujeto con un hilván aquí, voy a tomar esta pieza que ya estaba lista y la voy a superponer enfrentando los derechos, ¿sí? Estamos viéndola del derecho aquí y observen en este paso abajo, la he volcado haciendo que el filo o el margen de costura del recorte se conecte con el de la delantera derecha, ¿sí? O sea, ahora vemos el revés hacia arriba y voy a coser, vamos a hacer uso de la imaginación y realmente pensar que esto es la pieza. Voy a coser y luego esto por supuesto tiene que terminar aquí, va a coserse y formar el lateral como originalmente estaba. Y vemos que la pieza sobresale hacia el lateral. ¿Qué debo hacer? Debo girar, o sea, cuando yo lo dé vuelta al derecho esta pieza la voy a invertir y la voy a llevar hacia el otro lado por debajo. Y aquí la podemos ver, ¿sí? Cuando lo doy vuelta, esto es el derecho. Entonces, ¿qué pasa? La pieza que sobresalía, que está aquí, ¿sí?, el extremo, lo debo ubicar superpuesto en la costura inicial del faldón derecho con el resto de la delantera, ¿sí?, con la delantera central. Ahí lo voy a sujetar con una costura o con puntadas para que quede sujeto por debajo y esto no se separe, se mantenga en esa posición, como lo vemos aquí. Y una vez que ya está listo, voy a dar vuelta, o sea, voy a bajar el faldón y cuando baja, la parte del pliegue que simulaba una tabla encontrada va a crear este efecto. Y como lo ubicamos de la forma que yo les mostré, o sea, superponiendo los pliegues, se va
a generar como que sale, como que brota desde la costura. Y lo importante es, como les dije antes, que este pliegue, si el último filo, quede hacia arriba en el interior, porque cuando lo doy vuelta se invierte, queda en la parte de la base y sobresale el pliegue de esta forma, ¿sí? Si yo levanto desde este extremo, voy a ver el resto del faldón sujeto en la parte de la costura con el resto de la delantera. Podemos ver con el modelo real que se asemeja bastante el resultado, ¿sí? O sea, sale la tela, como vemos aquí, en un pliegue, y luego tenemos el trapeado y la otra pieza que va por debajo. Dependiendo del tipo de tela, ¿sí?, y la cantidad de separación que hagamos para los pliegues, el resultado puede variar con respecto a la blusa original o al ejemplo de la ilustración. Con este mini tutorial hemos aprendido a armar la prenda. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Bien amigos, la lección termina aquí. Ha tenido un proceso bastante elaborado esta conjunción de drapeados y sobre todo la definición con el armado. Si vemos las piezas podemos darnos cuenta que ha tenido una transformación significativa, pero no significa que sea una prenda difícil de crear y tiene la salvedad de, a diferencia de los drapeados enlazados o los nudos falsos que vemos normalmente, este tipo de prenda, en este caso, ha simplificado el tema de la cantidad de tela. Se resuelve mucho más fácil de esta manera. Como siempre les recuerdo que hagan las pruebas necesarias, sobre todo el patrón, o sea, una vez que hagan la transformación, hagan la prueba en una tela económica, el del patrón, hasta obtener la forma y dominar el armado, entonces sí lo van a cortar en la tela real. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar muchas lecciones de diseño en cada una de las publicaciones. Y si desean enviarme imágenes de los modelos que les gustaría que tratáramos en el canal, pueden enviármelos a mis redes por mensaje. Dejen en los comentarios su opinión acerca de este diseño, si tienen alguna duda, y por supuesto propongan nuevos modelos para futuras lecciones. A mí me gusta mucho leer sus comentarios y que interactuemos, manteniendo esta comunidad muy activa. Ahora sí amigos, me despido y recuerden, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.